Pero una vez metidos en berenjenales, hay otro texto ibero-tartésico interesantísimo, el texto del famoso guerrero íbero, pintado en un hermoso vaso de Liria, descifrable por medio del euskera. He aquí la transcripción fonética del texto. Basarte bonandite, nomabarte bordevara, garesir uegiar, edurte egiar, derdetis carva begor banir, bankutu, iradiar, velar banverbo. Jorge Alonso lo fragmenta de esta manera: basarte bona andite, en ba arte, borde, bara, gar, esirku, egi, ar, edurte, egi, ar, derdetis, carpa, begor, ban, ir, ban, cultur, iradiar, velar, ban, verbo. Y hace la siguiente traducción al castellano de lo que él considera vasco-íbero. En medio de los bosques, en la parte buena del ensanche, entre llanuras, se encontraba la borda, haga canícula, procedente de llamas, haga tiempo de nieves. Cada yegua tiembla en el helechal mejor que en la cueva. Cada una prefiere la hierba del hermoso helechal más que el trigo de calidad. Yo, apoyado en el trabajo de Jorge, lo descifraría de la siguiente manera, que traducido al castellano sería: tanto en el bosque del puerto de montaña como en el ensanche que linda con el valle, haga sequía o esté nevado, todos los caballos ansían la garba, sea en el pasto del lechal preferido, sea en la cabecera de la ribera. Lo primero que llama la atención es que el texto se parece al euskera como un huevo a otro, salvo en la carencia del artículo y de algunas designancias. Característica del íbero sería el verbo terminado en R, además de la tendencia a la guturalización, beor, begor, etc. Lo que aleja un tanto la traducción de Alonso y mi propuesta es la palabra carpa, que él interpreta como cueva y yo como garba, palabra que ha conservado tanto el euskera como el castellano para designar la hierba de grano. De ahí también garau. Beor actualmente es yegua, pero su etimología es, según creo, boroa or, animal cabeza. Por lo visto le llamó la atención la forma de cara cabeza de este animal, como se aprecia a sí mismo en la etimología de caballo, cara, boa, or, animal, cara, cabeza. Y ahí está el misterioso derdetis, dardarizar, que he traducido como ansiar. Juzgue cada cual el intento, pero lo que no vale es criticar sin intentarlo, como han hecho los lingüistas de acá. Teniendo en cuenta el fuerte simbolismo del caballo en la cultura ibérica, este poema puede ser un epitafio escrito en un vaso funerario, con la alusión a la crisis vital, sequía y nieve, y al paraíso. El caballo numen traslada al difunto al más allá. No es un guerrero, puesto que no lleva armaduras, sino tan solo el puñal íbero imprescindible para hacer frente a los peligros del tránsito. Puesto que se trata de escritura ibero-tartésica, puede ser un vaso exportado de Tarteso, el Guadalquivir, con el texto apropiado para la ocasión. Quizás sea simplemente un bello poema, pero nada de guerrero íbero. Tanto en medio de los bosques, Basarte, de puerto de montaña, Polandite, como en la llanura, Nahuarte, de los valles, Bordevara, y haga eguiar, sequía, derivada de canícula, jar, esirte, y haga nevada, edurte, eguiar, cada caballo, banir, jarba y yegua, begor, ansía, dardatis, tanto van la hierba, velar, oculta en el helechal, cultur, iradier, como van de la cabecera del valle y verboro. Ahora se lo hace caballo de tabeorra para Isora, defuntua en abate.
texto examinado es de la Edad de Hierro, 900 a.C., un par de miles de años posterior a que el íbero y el euskera pirenaico perdieran su estrecha relación. ¿Qué quiero decir con esta afirmación, que parece gratuita a primera vista? Que los dialectos vascos de origen pirenaico e ibérico, tras haber funcionado conjuntamente, dejaron de hacerlo en una época dada. Yo creo que eso sucedió en el Neolítico tardío, cuando cada pueblo se estableció definitivamente junto a sus tierras de labranza. En Itzenkova desarrollo esta hipótesis basándome en la evolución lingüística. En efecto, aparecen 4 etapas diferentes en cuanto a la construcción de las palabras. Primera etapa, las raíces empleadas, el orden de composición y el significado coinciden. Collara, cuchara. Agolera, instrumento para transportar a la boca. Segunda etapa, las raíces empleadas y su significado coinciden, pero el orden de composición es diferente. Urde, cherry. El primero, urre, ide, el segundo, ide, urrui, ambos con el significado de descendencia abundante. Tercera etapa, raíces diferentes con significado homólogo. Sumendi, volcán. El primero, su-mendi, monte de fuego. El segundo, borgane, cima en ebullición. Cuarta etapa, raíces empleadas, composición y conceptos diferentes. Asto, burro. El primero, hasta to, orejas grandes. El segundo, buru or, animal, cabeza grande. Basándome en más ejemplos que los aquí expuestos, ver en la raíz 36.3, llego a la conclusión de que hace unos 5.000 años hubo un alejamiento de los dialectos. Esto supone que el íbero es fruto de un proceso de diferenciación. Un primer momento de diferenciación con respecto al idioma continental pudo tener lugar en época muy temprana, debido a las relaciones con el idioma bereber de los descendientes de Ater, la cultura paleolítica del norte de África. En efecto, tanto los solutroneses de Andalucía, cuya presencia está probada por la arqueología, como los aterienses de la otra ribera, habrían podido cruzar el estrecho de Gibraltar, ya que durante la glaciación la distancia entre ambas orillas era bastante menor. Hablamos de hace 20.000 años, y hasta ahí se podría remontar el nacimiento del idioma íbero. La segunda diferenciación con respecto a la lengua pirenaica es la que hemos mencionado arriba. Las raíces que aparecen en Itzenkova obedecen pues a una hipótesis global. Quizás las raíces primigenias se puedan reducir a 25 o menos, si se consideran como una sola raíz los morfemas si, is, aus, asu, ao, ao, buru, be, arre, arro, dor, or, etc. Pero el número de raíces es lo de menos. Lo que interesa es su origen y desarrollo. La hipótesis de las 3 lenguas aglutinadas se basa sobre todo en una reflexión sobre la estructura del euskera, pero se asienta a sí mismo en 3 pilares insoslayables: la secuencia histórica de los hechos a partir del magdaleniense, el testimonio de la arqueología y del folclore y el testimonio de la toponimia. En cuanto a la secuencia histórica, se puede ver resumida en el mapa o croquis de culturas al comienzo de los anexos. La historia que se enseña en las aulas comienza con los griegos, tras algunos comentarios clichés sobre la prehistoria del Paleolítico glaciar y sobre las civilizaciones sumeria y egipcia. Se pasa por alto así de golpe 8.000 años, que resultan ser los más decisivos para la historia de la lengua y cultura vascas. En mi opinión, cuando las llamadas grandes civilizaciones iniciaban su andadura, hace unos 5.000 años, la lengua vasca había llegado ya a su apogeo o cristalización. Las 3 familias de raíces funcionaban conjuntamente, y ese euskera aglutinado se hablaba en el continente europeo y en parte de las penínsulas como lengua franca, tal como se hablaría luego el latín. De este modo, tanto a la cultura danubiana que penetró desde el este europeo hasta la costa atlántica por el río Sena, como a los cretenses que navegaron a Occidente, les resultaría familiar la cultura de los megalitos y la lengua que hablaban sus constructores. Pero sobre todo, lo más desconocido por los historiadores es el periodo mesolítico, unos 12.000 menos 8.000 aproximadamente. El paso de los grandes murales magdalenenses a las humildes pinturas de los cantos rodados se ha considerado como un periodo de decadencia o de transición, cuando muy al contrario fue la eclosión de formas de vida y de nuevas culturas.
fue la eclosión, en lo que más cercano se atañe, de la lengua protovasca. Basado en las recientes investigaciones sobre el Mesolítico, trato de recrear la vida del grupo de Santimamiñe y de otros grupos de Euskal Herria del entorno postglaciar totalmente novedoso en que vivieron, de los recursos que inventaron para su nuevo modo de vida, la microtecnología, la vida fluvial y sobre todo la lengua que utilizaron y desarrollaron para designar las nuevas realidades. Ifarra balin bada goraintzi salari ene kornitzaren xerka jindadila